Arrancamos con la parte de la entrada principal a la sala de la exposición. Sí, sí, en este caso estamos haciendo esta visita guiada con la colaboración de Abdón Segovia, uno de los directores del proyecto Retratando Sobrevivir, y queremos agradecer a las personas que se han acercado. Un buen día, saludos, muchas gracias por la visita y la consideración. Vamos a hacer un acercamiento hacia algunos puntos importantes de la muestra y cómo dentro de ese punto, esta muestra que se llama Retratando Sobrevivir, nos ayuda a entender el porqué de esta relación. Esta que es quizá la pared inicial de la muestra es una de las paredes más grandes que tiene o que maneja una estética basada en una transición o en una gradiente. ¿A qué me refiero con eso? Que esta pared está mostrando algunos momentos que parten desde una incidencia del color sumamente fuerte y con contrastes también alusivos que pudiera ser a esa especie de pesimismo que se pudo dar al inicio de la pandemia con una gráfica un poco más fuerte. Esta degradación que sucede dentro de la propia pared es una especie de comunicación que he intentado bajo el precepto inicial de la propia curaduría, que es hablar de cómo la pandemia nos afectó de una manera completa dentro del contexto artístico-cultural, ahora se manifieste en un sentido mucho más laxo y hasta cierto punto desconocido, y cómo a través de la transición del color y las formas, nosotros podemos tener un aspecto que pudiera recordarnos a los diferentes niveles psicoemocionales que tuvimos en el transcurso, especialmente de los 2 primeros meses, que creo que fueron los más difíciles desde el inicio de marzo del 2020. Cuando nosotros presentamos el proyecto y lo configuramos a los artistas, habíamos mencionado que ellos pueden trabajar con diferentes técnicas y muchos aportaron y decidieron entrelazarse por el concepto del trabajo, por ejemplo, con grafito, carboncillo, que en la gran mayoría en esta pared se ubican y que dan un contexto en algunos casos expresivo, en otros realista y en otros pues una suerte de abstracción que pudiera verse ligada, por ejemplo, en la producción artística. Hay algunos que decidieron incluir algunos otros preceptos, como la combinación de pasteles de colores, de esferográficos, de bolígrafos, que en realidad nosotros los conocemos de esa manera, y pudieran acercarse a un concepto un poco más dinámico bajo ese sentido. Justo enfrente de esta pared inicial, pues está la conversación hacia esos retratos que están incluidos en la parte inicial, que en este caso pues tienen como una dinámica distinta. Esta dinámica que está un poco más entrelazada, un poco más dispersa, que hablaría de cómo inclusive el propio virus fue magnificándose en relación hacia los contenidos que nosotros queríamos representar dentro del plano del retrato, y cómo a través de esta visión los artistas intentaban marcarse un norte dentro de su propia experimentación. Uno de los puntos importantes de esta pared es que nos muestra algunos momentos que pudieran ser inclusive casi ingenuos y otros de una fuerza y una expresividad mayor que defendieran hasta cierto punto la conexión entre lo que es este sentido experimental, tangible, y pudiera expresarse por medio de una gráfica distinta. Lo interesante es que he intentado cumplir de una manera aleatoria en este apartado, y podemos ver trabajos surrealistas, trabajos que tienen, por ejemplo, una magnificación hacia el desarrollo de técnicas digitales, hacia el trabajo con esferográfico o el trabajo, por ejemplo, en acuarela, con una connotación hacia, por ejemplo, propuestas de carácter personal que son una extensión. Este es, por ejemplo, un trabajo digital que es de autoría
de Virgilio Valero, que de alguna manera él representaba esta visión y este acercamiento hacia ese punto. Gente como David Celi también nos mostraban sus aportes con diferentes momentos, técnicas que incluyen gradientes o la experimentación simulando aguadas de color, pero trabajadas íntegramente, por ejemplo, con materiales secos, como en este caso. La idea es que podamos ver variantes y significantes que también fueron representativos dentro de la propia aproximación y cómo estos se pueden converger en las diversas técnicas relacionadas. Esos dos primeros momentos abren la muestra, abren el contenido y nos enfocan hacia lo que es la parte de este texto curatorial, este texto de sala, que habla sobre el enfrentamiento hasta cierto punto de los artistas con respecto hacia la pandemia, con respecto hacia la muerte también, hacia la muerte de familiares, de amigos, de gente muy cercana, pero también habla del enfoque y el sentido comunitario del arte como tal a través de más de 170 artistas de diferentes países del continente. Esta pieza, que fue la que cerró las publicaciones en Facebook, habla precisamente de ese empoderamiento entre lo que son los artistas visuales, artistas con trayectoria y artistas que intentan a través de su gráfica, de su predisposición, eliminar el virus mediante una predisposición hacia una presentación importante dentro de ese momento. Esta pared que abre el tercer momento de la exposición es una pared enorme en la cual hay más de 300 retratos en la misma, sumerge la continuidad de la idea inicial de la primera pared, que en cambio es una gradiente mucho más precisa hacia el centro. Aquí, por ejemplo, desde una primera entrada se muestra esta incidencia de cómo el negro y la carga conjunta hacia el color nos dan un equilibrio y un enfoque mucho más centrado hacia un trabajo artístico de tipo tradicional, se puede decir, en el cual nosotros estamos familiarizándonos. Pero poco a poco empieza nuevamente a desplegarse esta sensación normal, no es una sensación, digamos, que se pueda manejar a la fuerza, sino una sensación normal de cómo la transición viene dada por la reducción de los recursos artístico-visuales dentro de la percepción de los propios retratos. Entonces, hasta este punto, por ejemplo, se sumergen la idea de la gradación en este acercamiento hacia una suerte de nichos. Los nichos como elementos propios de un cementerio o de un lugar que en este caso pues todos vamos a ir y que de alguna manera representa también parte de la construcción pandémica, y cómo a través de esta diferenciación, inclusive relacionada con la forma y el arte de las lápidas, tiene también su contexto en cómo se enfatiza en los diferentes grados plástico-visuales que están enfrentados aquí. Entonces, la idea es que nosotros nos podamos sumergir en una suerte de navegación por la cual podamos transitar por los retratos como una corriente alterna en la cual evidentemente nosotros nos vemos reflejados en esos diferentes instantes y en esos diferentes momentos emocionales. Luego nuevamente volvemos a la andanza y el color empieza a aparecer para generar el contraste y el adecuado equilibrio que es necesario en cualquier muestra de arte. En este caso, por ejemplo, en este punto evidenciamos hasta un cambio, inclusive dentro del propio formato vertical a horizontal, y luego nuevamente el retorno hacia la parte vertical para continuar bajo ese sentido. La idea en esta última disposición de esta tercera pared que estamos revisando es que podamos enfocarnos dentro del sentido netamente de el aporte de los artistas, ya con un enfoque hasta cierto punto conceptual, hasta cierto punto distante hacia el levantamiento solo del retrato como una representación de un individuo, de una persona, sino que más bien aparezcan elementos como por ejemplo una moneda, una huella digital, o aparezcan elementos abstractos que circulen en relación
a la propia pretensión del arte como tal. Es decir, hay referencias indudables hacia todo lo que es, por ejemplo, el diseño monetario y hacia el diseño también de la construcción de cómo se pueden plantear a través de guerreros, de gladiadores, del arte, un acercamiento mucho más tangible hacia la percepción social. Y luego, pues, esto se va desvaneciendo en un contraste un poco más marcado, con una diferenciación de diferentes técnicas y estilos que suelen ser una suerte de ejercicios dados por los artistas para tratar de generar un acercamiento. La curaduría general de toda la muestra es una curaduría que habla de la propia disposición que nosotros tuvimos como grupo comunitario de arte de permitir la publicación de todos los participantes sin vetarlos a ninguno de ellos y sin dejar de que su aproximación sea clave para poder entender en su aporte. Por lo tanto, nos interesaba que todas las propuestas o que la gran mayoría de las propuestas que se ubicaron en las publicaciones originales en Facebook aparezcan también iluminadas o dentro de la propia percepción de artistas locales y de artistas también internacionales que estaban mostrando su trabajo aquí. Por ejemplo, piezas como de Martín, piezas como, por ejemplo, que están relacionadas hacia el trabajo, piezas de Patricia Miranda desde Bolivia, piezas que de alguna forma de Consuelo Sanz, que también están dentro de ese propio enfoque, que hablan del sentido lógico de la transmisión de información y de datos que nosotros queremos evidenciar. Esa era como esa visión general de una especie de túnel de transición y regresamos hacia la pared frontal porque siempre tiene que haber un diálogo, tiene que haber una conversación. Incluso dentro del texto curatorial, en la última parte, yo enfatizo que estos retratos por fin pueden comunicarse entre sí, porque recordemos que las publicaciones originales se daban netamente en retratos a dúo. Ahora pueden conversar directamente y tener una aproximación mucho más directa. Esta pared que también, a mi juicio, tiene un carácter muy atractivo, es el que en el cual podemos evidenciar algunas piezas o varias piezas de artistas dentro de un mismo sitio. Por ejemplo, aparece Levis Ball, aparece David Celi, aparecen algunos artistas, digamos, en un contexto singular, que están incluidos dentro de ese aspecto, y cómo no también al artista que de alguna forma lideró las publicaciones y la cantidad mayor de retratos, como fue Lilibet. Allá hay un retrato muy Lilibet Lavallén, que de alguna manera pues representaba su forma de trabajo. Por ejemplo, veamos un trabajo de Mario Mera, que también estaba incluido ahí, o algunos otros retratos un poco más experimentales que jugaban con este halo religioso y esta configuración tanto tangible como también, por ejemplo, digital en muchos de los retratos dentro de esta pared. La idea es que al momento de generar un diálogo entre el visitante sea como una especie de túnel en el cual automáticamente nos sintamos mirados de ambos extremos y podamos tener esa configuración muy digna en ese sentido. Aparecen las transiciones de los formatos verticales a horizontales, inclusive en este segmento, piezas que son retratos hacia un mismo artista, pero con diferentes puntos de vista y diferentes niveles, como los retratos que le hicieron, por ejemplo, al artista Baruch Mero, con su aproximación, por ejemplo, a su marioneta, que es uno de los personajes que él utiliza, incluso hasta con tintes pedagógicos. La idea es que podamos ver diferentes abordamientos, diferentes acercamientos, y bajo esa estructura tengamos en cuenta que se trata de una exposición con diferentes canales, diferentes visualizaciones y ese acercamiento que necesitamos que estén ahí presentes bajo la propia experimentación. Piezas que juegan con el aporte digital, que juegan con el aporte de la propia experimentación, digamos algunos señuelos hacia lo que es la parte surrealista y algunos otros momentos que también hacen ver la personificación dada hacia las imágenes fotográficas que sirvieron de intercambio y de alguna manera también pudieran entender que se trata esto de un ejercicio netamente palpable y que a través de eso pudiéramos comprender
cómo muchos intentaban comerse sus propios pinceles o jugar, por ejemplo, a ser libertadores o colonizadores o de alguna manera dentro de este juego representativo. Esto es la primera parte de esta exposición que tiene este acercamiento, esta forma de disposición de la sala y que cierra una primera parte de un túnel gigantesco en el que están montados estos retratos. Luego aparece esta suerte de U invertida y que de alguna manera pues configura una especie de transición entre lo que son los nichos, en este caso por ejemplo nichos un poco más gigantescos comparados con los formatos un poco más pequeños en A4 que denotan esa sensibilidad y ese cambio de percepción dentro de la propia identidad del acercamiento como tal. Vamos a ir viendo algunas de estas piezas de este último sector que les había comentado, que merecen la pena poderlas mencionar, que juegan, por ejemplo, con algunas ideas conceptuales basadas en dibujo hasta cierto punto realista y que también son una especie de llamado de atención hacia la propia sociedad como tal, inclusive hasta con el número telefónico para poder hacer el llamado y a ver si es que nos responde el artista dentro de esa línea telefónica y nos advierte de los peligros de la propia pandemia y el resurgimiento de cada una de estas cepas en la actualidad. Esto de alguna forma es un acercamiento tangible, muy propio de la idea de esta suerte de cementerio alegórico, se puede decir, en el cual estos nichos están siendo representados por las imágenes de los propios artistas retratados y autorretratados. Al parecer, muchos de ellos, más allá de simplemente dar el carácter de reflectivo, también tienen un carácter exponencial que merece la pena poderlo evidenciar dentro de ese punto. Siempre los elementos del arte se repiten en muchas de las piezas, todo lo que son pinceles, paletas de colores, el uso cromático y artistas desconocidos que nosotros tuvimos la oportunidad de evidenciar su trabajo y descubrirlos dentro de este periodo de publicaciones iniciales en Facebook y que luego, al momento de tenerlos en vivo, descubrimos la grandiosidad de la parte matérica, de la plasticidad, de los ejes del dibujo, del color, de la propia experimentación y de esas risotadas de alguna forma enérgicas que también eran como una especie de risa nerviosa que se podía encontrar bajo ese aspecto. Un trabajo muy decidor en un contexto en el cual aparentan una quietud o una calma, pero también aparentan esta parte de querer transmitirnos una idea mucho más fuerte con la propia imagen del rostro. El rostro por sí mismo es una imagen sumamente fuerte que al momento de ser retratada y autorretratada, pues da connotaciones que pueden tener lecturas distintas. Experimentación desde la parte digital volcada hacia luego la parte física y trabajos que pueden ser una suerte de esbozos o bocetos preliminares que nosotros los catapultamos como ideas de avanzada que están propuestas dentro de la propia exposición, que simulan este acercamiento individualizado hacia un contexto distinto, pero también simulan cómo a través de la propia imaginería de los artistas se desarrollan poco a poco y van fraguando dentro de un contenido mucho más profundo. Esto quiere decir que no solo escuchen, esto no solo es que podemos ver diversas técnicas y diferentes particularidades técnicas de los artistas, sino que nos estamos enfrentando literalmente a una especie, a una suerte de reflejo social que viene marcado por cómo se convive esta percepción. Entonces vuelvo a insistir, se necesita que el espectador vaya al museo, los mire de cerca, tal y cual como si estuviera viendo la tipografía de tipo funerario y en este caso haga una especie de
acercamiento hacia lo que es la parte visual y cómo puedo explayarme dentro de un sentido netamente abstracto hacia algo figurativo que está prácticamente al lado, o experimental, por ejemplo, con el uso de la plastilina o con diferentes materiales que me ayudan a entender que el artista elabora desde diversos lenguajes, y esos lenguajes son característicos de la propia evidencia social. Esto no solo es un ejercicio repetitivo, sino es un ejercicio así muy al estilo de los hermanos Chapman, y tener, por ejemplo, un retrato en un Yankee o en un billete de $1 para que nosotros tengamos ese acercamiento. Muchos de estos artistas, lo tengo que decir, aparecían solo como parte de su contexto local y tuvimos el agrado de conocerlos. Manuel Saldaña es uno de ellos, y poder reconocer trabajos sumamente fuertes dentro del sentido de experimentación gráfica, como el artista Patricio Ponce, que lo veíamos desarrollado ahí. Juegos que están enraizados en gente muy talentosa, abordando los temas, por ejemplo, del grabado o de la experimentación que veíamos hacia arriba con Mar Gasca y su magnífico juego, un juego entrelazado entre lo que es la materia y la propia imagen superpuesta hacia el fondo. Entonces, la evidencia que se plasmaba, este es otro claro ejemplo de lo que es la pintura directa a la prima de Vinicio Vallejos, y la pintura plasmaba esa esencia de cuáles eran las causas y los motivos que ayudaban a configurar una sola parte de la expectación. Aquí quiero, por ejemplo, aclarar algo que justo Abdón, con mucho sentido de pertinencia, nos ayudó a recordar: que la gente no necesita, escuchen, no necesita ponerse en el centro de la pared, que la gente incluso en la sala, al momento de visitar, si desea recostarse en el piso y ver las piezas desde abajo, desde un punto de vista muy inferior, hágalo, esté en total libertad. Si quiere ponerse en cuclillas, si quiere ponerse en puntillas, si quiere divisar cuáles son los puntos estratégicos, hágalo, porque está permitido en esta exposición Retratando Sobrevivir. No existe un punto de vista dictatorial, ni existe un solo norte, sino son múltiples actividades que nosotros podemos cumplir y que adicionalmente nos dan la suficiencia para que estemos en ese punto. Claro, nos piden que hagamos silencio, pero al mismo tiempo nos piden que disfrutemos de estas imágenes y de la variedad plástica visual que nos estamos enfrentando. Estos acercamientos y estos ejercicios que solo se los puede observar si es que uno se agacha, si uno se recuesta, si uno toma una posición fetal, inclusive, solo sucede en ese momento. Así que, por favor, a tener en cuenta cuando visiten la sala y cuando se aproximen a estos momentos, porque de eso se trata. Los artistas, inclusive, lo tengo que decir, hasta cierto punto configuran sus trabajos en sus casas, en sus domicilios, en sus talleres, y también en sus habitaciones, en sus camas, en sus cuartos, y entonces es imposible que estas piezas no estén también relacionadas bajo un sentido museográfico dentro de ese aspecto. Carteles hacia el rapto de Ganímedes, que es una de las piezas que configura la magia, el horror, pero también la belleza de todo lo que es el nacimiento, muerte, y de todo este sentido histórico, cultural que está detrás bajo ese sentido, y que muchos artistas lo han representado a través de la historia. Piezas que nos hablan de las diferentes percepciones, momentos, texturas, hasta cierto punto acercamientos que son propios de la propia individualidad, pero al momento de ubicarlos en un contexto general, pues tienen características muy interesantes, y como nosotros los vemos, por ejemplo, en las redes sociales ahí. Esta página o esta pared que aparece como parte, digamos, del fondo de la sala, es una de las paredes que a mí me dio mucha satisfacción poder desarrollar el sentido del montaje. ¿Por qué razón? Porque es una pared de transición. Es una pared como una especie de deslizamiento muy pausado en relación hacia el contenido de los nichos y hacia una experimentación un poco más decorativa, vamos a decirlo, recargada al extremo, pero ese recargamiento para mí tiene una funcionalidad enorme, porque se funden
piezas hermosas, por ejemplo, trabajadas en acrílico, piezas trabajadas, por ejemplo, en arte digital sobre vidrio, o piezas, por ejemplo, que tienen ya la carga emocional de ser retratos de tipo tradicional, inclusive hasta retratos que están enmarcados y que tienen esta otra connotación que nos ayuda a entender el cómo y por qué de las diversas índoles y raíces que están sumergidas dentro de la propia exposición. El color extremo, cargado, sobrecargado, con mucha fuerza, pero también bajo esa percepción de cómo somos hasta cierto punto como ecuatorianos, como latinoamericanos, como americanos en un sentido, y esa gama de colores que es muy propia de nuestro continente, pues se marca en esta pared y hace una especie de entrelazamiento entre los dos momentos que ya pues los habíamos pautado anteriormente, piezas que tienen pues una gran carga técnica, conceptual, y también piezas que nos demandan de que las observemos como una suerte de decoración muy parecida a la que tenemos, por ejemplo, en nuestros hogares ecuatorianos, con esta especie de barroquismo extremo, de este recargamiento, como lo dije hace un momento, en el cual evidenciamos una gran carga de material. Esta pared es sumamente potente bajo ese sentido, y ayuda a que el equilibrio de toda la exposición se vea marcado bajo esta propia transición. Trabajos que funcionan muy bien, por ejemplo, con luz negra, que nos encantaría que pudiera suceder, pero que al menos tenemos la oportunidad de verlos enraizados bajo ese contexto. Estas piezas circulares, por ejemplo, de Ricardo Puebla, me parecen también muy llamativas porque son como una suerte de extensión de trabajo propio particular que se da en relación hacia esos puntos. Sigue el color fuerte, los trazos enérgicos, y se terminan con aproximaciones muy subjetivas en relación a cómo se debe publicar o cómo se debe postear un retrato y cómo se lo debe manejar cuando la idea es sumamente colorida, y cuando la idea es sumamente extravagante, y cuando la idea es sumamente fuerte en esos trazos y esa mediación que puede suceder. Entonces era lógico que todas estas piezas estén reunidas en esta pared y que hagan las veces de lazo en los espacios que nosotros los habíamos definido. Para que no se pierda la transición hacia los otros momentos, justo a continuación, yo lo que había querido es simplemente como tener una especie de reprise, que eso me parece que quizás sea la palabra adecuada, con esta pared que cierra este aspecto del túnel hasta este momento, y es como un reprise, como una réplica de esta serie de retratos pautados en doble columna. Eso me parece una cosa también fundamental, porque no todo puede ser un corte totalmente tácito o un corte directo, sino que estos acercamientos y estas disposiciones que pueden ser muy palpables tienen que ver también con estos reprises, con estas formas de memoria de lo que vimos anteriormente, pero que ahora está pautado simplemente a doble columna. Aquí la mayoría de estas piezas, o en su totalidad, son impresiones que nosotros decidimos incluirlas de artistas que enviaron sus trabajos o que no pudieron enviar sus trabajos de diversos países, desde Chile, desde Costa Rica, desde Argentina, y también artistas a nivel nacional que trabajaron, por ejemplo, en arte digital, y que nosotros tuvimos la fortuna de tenerlos al menos dentro de esta parte de la exposición. A mí me dio mucho agrado poder crear esta suerte de pared alterna de memoria, porque era como una especie de ver la otra posibilidad al momento de observar las impresiones. Y las impresiones siempre van a ser un punto aparte o un punto mediático dentro de la disposición artística. Entonces tenía totalmente sentido esta suerte de flash o de flashback que estaba incluido dentro de esta parte. Una mirada muy interesante que nosotros podemos observar, que podemos recorrer una y otra vez, y que a través de las diferentes disposiciones
podemos encontrar al respecto. En la parte central, que justo estamos dirigiéndonos, aparece esta pieza escultórica que realiza el artista Gastón Macías. Y nosotros decidimos incluirla aquí en este punto, en este segmento, porque considerábamos que esta pieza, aparte de ser la única en el sentido escultórico, tridimensional, daba la talla con un acercamiento hacia los monumentos funerarios. Y nos parecía que era como que esta especie qué sé yo, de área central o de área de encuentro en la cual automáticamente genera una mirada hacia diferentes momentos y bajo el diferente trabajo. Es una pieza muy bien lograda, con una base estética de altísima calidad y que representa en este caso a el compañero Abdón Segovia, quien fue retratado por el artista escultórico Gastón Macías. Y ojo que Gastón no solo hace esculturas, también es un excelente dibujante y también pintor. Frente a esta escultura están estas mesas de exhibición, que son las mesas de exhibición en la cual nosotros contamos un poco la historia de lo que ha sido el proyecto Retratando Sobrevivir. Aquí, por ejemplo, en esta primera mesa observamos algunos de los recortes de prensa en los cuales prácticamente se contó la historia a través de los medios escritos y también en su versión digital de algunos de los instantes en los cuales nosotros hemos podido navegar. Por ejemplo, aparece una primera publicación de los retratos o de la puesta en escena de esta exposición, otros momentos que fueron importantes, por ejemplo, para que la gente pudiera conocer que existían artistas ya de mediana y de gran trayectoria al lado de artistas emergentes, y en otros instantes, por ejemplo, también de concebir la participación y de las premiaciones que nosotros tuvimos la gentileza de poderlas realizar y también premiar a los artistas. La idea es que estos recortes de prensa sirvan para que el ojo crítico a través del plan periodístico pueda ser referenciado y pueda ser avisado sobre cómo sucedieron los hechos en esta pandemia. Más de 900 retratos en 5 meses y se muestran a algunos artistas que están ahí trabajando. Andrea Pesantes con su trabajo muy, muy significativo, y también el artista Juan Pablo Zambrano, otro de los retratistas muy talentosos dentro del propio proyecto como tal. En la parte inferior aparece el logo, evidentemente, de nuestro proyecto, que fue un logo creado por Martín Cano, quien es uno de los directores del proyecto y que tuvo pues la gentileza de ser partícipe de eso. Aparecen otras publicaciones, por ejemplo, esta que avisaba de la recepción de los trabajos por Abdón Segovia y por Cristian Moriano en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo previo a la inauguración, y cómo se fueron receptando los trabajos de los artistas. Esta fotografía que fue tomada el día de la inauguración y que apareció en Diario Expreso sobre los artistas y los rostros de la pandemia, aparecíamos conjuntamente con Abdón en primera plana en ese día en el diario. Y aparece también esta publicación de una revista que se edita en la ciudad de Quito del colectivo Bimaes, quienes también participan dentro del proyecto, David Ezequiel y Paola Vázquez, y ellos pues tuvieron la gentileza de incluir una suerte de semblanza con respecto al proyecto y hablar de diferentes momentos importantes y de tomar la información para que sea visible en otro contexto. Nosotros con mucho gusto la incluimos dentro de esa mesa de exhibición, y en la otra mesa pues aparecen algunos momentos importantes que también cuentan la historia del proyecto, como por ejemplo los diseños de los conversatorios que nosotros hemos tenido en el transcurso de estos tiempos, como por ejemplo Retratando Sobrevivir, un proyecto vivo en el cual pudimos acercarnos y conversar con la gente del MAC sobre el proyecto y mantener la expectativa de cuáles eran
las diferentes fases del mismo. El impacto social, que esto sucedió casi previo a la culminación de las publicaciones, nos observasen gente muy talentosa, como por ejemplo Madeleine Hollander, que nos observasen gente muy importante dentro del contexto nacional y que nos ayudasen, por ejemplo, con sus comentarios como Luis Stornayolo, como Hernán Zúñiga, a quien agradecemos eternamente por ese sentido. Y finalmente, el arte de la premiación, en el cual mis tres compañeros de directiva, Martín, Abdón y Cristian, pudieron entregar los premios que nosotros habíamos tenido durante 2 meses seguidos a los artistas más importantes en ese contexto. Aparecen las actas de premiación, que son un respaldo tácito, de lo cual en nuestro trabajo se puede promocionar como netamente autogestión, y esa autogestión nos sirvió de una forma poderosa para que estos artistas tuvieran sus premios, tuvieran sus reconocimientos y sean visibles durante todos estos meses, y pudiéramos nosotros también generar estos premios para todos ellos. La idea es que estas actas sirven también como un pie de historia, como una ayuda a memoria, a que se entienda que a través de un proceso de arte comunitario, a través de un proyecto que enfatizaba el trabajo de una forma desinteresada, se pudiese generar estos incentivos que eran muy importantes para la continuación del trabajo. Este es el acta del 4º mes que la estamos evidenciando, y donde tuvimos ya también una mayor participación, inclusive una mayor cantidad de premiados durante este tiempo, y el acta en este caso final, donde aparecían los premios y las menciones honoríficas que fueron entregadas en el último evento de la premiación en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Esto también quiere decir que nosotros hemos sentido el acompañamiento de este espacio expositivo durante todo el proyecto, y que nos ha servido de una forma contundente para entender que los espacios deben estar canalizados bajo esa manera. En esta parte quiero comentarles que la idea museográfica modificó de los nichos hacia el último punto que vimos, hacia una especie de velatorio en sentido tradicional, casi como sucedieran los velatorios o los funerales previos en las casas de habitación, y por lo tanto aparece una sola pieza de los artistas. Lo interesante es que aquí empezamos con piezas en el trabajo en cerámica alicatada tipo trencadís, que 2 artistas hicieron este ejercicio fabuloso, que en este caso Cristian Moriano y también Janet Tábara, que pudieron hacer esta transición entre lo que es el trabajo de dibujo, de pintura, pero volcado hacia la forma tridimensional, o al menos de relieve, con respecto hacia la cerámica alicatada. Esta técnica, que es una técnica fabulosa, que nosotros, por ejemplo, tenemos referencias históricas a nivel mundial, como por ejemplo Gaudí, a nivel nacional, gente tan talentosa como por ejemplo Osvaldo Mora Anda, que han realizado trabajos fabulosos en ese sentido, el propio Jorge Suet y muchos otros artistas que han desarrollado esta técnica, y que nosotros tuvimos el agrado de recibir pues con mucha admiración y con mucho impacto el poder de estas piezas, que son creadas bajo pequeños pedazos, bajo pequeñas piezas de cerámica cortada, alicatada, y que luego pues son ensamblados sobre diferentes superficies. Es magnífico el trabajo de estos 2 artistas. Creíamos que era necesario incluirlos a los 2 dentro de esta suerte de paneo netamente experimental. En este sentido, esta serie de piezas únicas en estado velatorio están frente a las 2 mesas de exhibición, que hacen las veces de bases funerales, pero también hacen las veces de campos netamente de experimentación. Cerramos con esta pieza dedicada a Abdón, en la cual pues se evidencia este sentido casi de juego, de cómo las piezas no uniformes dan un sentido mucho más dramático, enérgico y una visibilidad mayor. Necesitábamos de alguna manera que esas piezas abran este sector, porque aquí, por ejemplo, están trabajos como el de Marco Martínez a través de
de una plancha de silografía en la cual automáticamente nosotros podemos ver su autorretrato volcado en esa disposición. Es una pieza hermosa que resume talento, que resume trabajo, pero que también resume ese sentido de cómo nosotros a veces con los materiales que no los tomamos en cuenta pudiéramos tener algún otro trabajo. Manuel Saldaña, de la misma manera, con su pintura y su experimentación volcada hacia el tipo de pintura que juega con la textura del propio material y cómo se pudiera desprender. Vinicio Vallejos, que fue una sorpresa para todos con su trabajo inmediato de pintura, con una riqueza muy interesante de un tipo de pintura expresiva, expresionista al 100%, y también gente muy talentosa que hemos tenido la oportunidad de replicar y en algunos momentos, como por ejemplo el propio Patricio Ponce Garaycoa, quienes se unieron al proyecto de forma desinteresada y aportaron en un sentido muy lógico, ¿no? La idea es que en todas estas piezas nosotros podamos ver esta suerte de transición, experimentación, tanto en la pintura, en los diferentes contenidos, y cómo a través de los soportes nosotros variamos en esa significación. La significación que viene dada simplemente porque los artistas necesitan, escuchen, necesitan transmitir sus ideas a través de diferentes objetos, a través de diferentes momentos, y qué mejor que hacerlo con esta hermosísima tapa de medidor de la ciudad de Quito, y que luego asome ese dibujo en un plan muy básico, pero rodeado de ese muy característico trabajo experimental de Patricio Ponce. Y luego, pues, el propio Abdón, con su experimentación y su trabajo gráfico, visual, muy detallado. Es muy interesante poder ver el trabajo de cerca de Abdón, apreciar de sobremanera su trabajo minucioso, su pulcritud, y más allá este deseo de plasmación figurativa, eh, recargada, extrema, barroca, pero también hiriente por el contexto de hasta cierto punto desfragmentación de la propia materia. Nuevamente repite Marco Martínez, y la idea es que podamos ver este sentido netamente experimental, por ejemplo, a través de una pieza que merece la pena incluirla, como alguien pudiera pensar que la madera ya apolillada o en desecho no sirve. Pues aquí está la respuesta: sirve, y sirve de una manera sumamente contundente para generar ese magnífico retrato de Enrique Estuardo Álvarez a través de esta parte pictórica. Finalmente, Jofre Jaramillo, con su experimentación en vidrio, con impresión en arte digital, trabajado en una aplicación para luego ser volcado en esta parte netamente experimental. Vuelvo a insistir, este sector es de experimentación pura. Queríamos nosotros lograr que estos trabajos hablasen por sí solos, y por eso es que necesitábamos que estén bajo ese aspecto. Abdón repite nuevamente con su gráfica en escala de grises y negros, y el rojo evidentemente como una especie de artilugio y muy cercano a la parte experimental. Este trabajo de Abner Rothbard, que es una de las piezas fundamentales de lo que es esta suerte de póster y de trabajo de gráfica, muy interesante, incluso premiado también dentro de nuestros eventos que hicimos mes a mes, y merecido al 100%. Experimentación gráfica, experimentación de nuestros compañeros y nuestros colegas de otros países que intentaban generar a través de la propia pintura esta parte muy importante que merece la pena poderlo tener. Aquí está Giovanni Bauta con ese magnífico retrato que estaba presente. Y también gente que trabajaba dentro de la propia línea nacional, dándonos aportes muy importantes, como ahí estaba Juan Barreto, que generaba ese retrato en escala de amarillos y azules. Los retratos policiales no podían faltar en Retratando en Sobrevivir, y ahí teníamos pues una suerte de fotografía en blanco y negro traducida hacia el acrílico dentro de esta conversación que en algún momento ya vamos a ver posteriormente. Manuel Saldaña nuevamente repite con su magnífica pintura
y su disposición espacial, que de alguna forma también nos hace recordar sobre estos puntos estratégicos. Xiaomi Errázuriz, que en realidad es una artista talentosísima, que juega con estos efectos ópticos y que nos da dentro del propio sentido de la experimentación. Y pues no podía faltar el juego lúdico de Israel, haciendo de las suyas con el dedo en la nariz, poniendo el dedo en la llaga y criticando literalmente lo que es la puesta en escena de una fase. Este retrato, que es como que central de este contexto, pues abarca ya una historia y un precedente de uno de los artistas importantísimos de la capital ecuatoriana, Enrique Estuardo Álvarez, con su forma de trabajo elocuente. Es una pieza hermosa que juega con esa textura y los colores de su propia paleta. Y un par de piezas que aparecían aquí, por ejemplo, de Ronald Rizzo, también, que se dedicó a esta experimentación y que pautó pues un sentido muy interesante, que incluso pues tuve la oportunidad de que pueda retratarme y rehaga una imagen que tiene casi 11 años de antigüedad, en la cual pues yo plasmaba un efecto de captura muy interesante. Piezas que juegan con el acercamiento hacia diferentes momentos que pueden ser neoexpresionistas, que pueden estar vinculados hacia contextos, digamos, un poco más figurativos, y cómo los retratos nos dan con la personalidad de los propios artistas. Por ejemplo, este bello retrato de Ronald hacia Vlado, que juega con esa propia experimentación típica de Ronald, de sus presentaciones en vivo y sus performances haciendo pues gala y alarde de todo eso. Nuevamente la pintura matérica, y si ustedes lo miran de cerca y nos acercamos, miren la calidad técnica de esto. Es un trabajo prácticamente hermoso que nosotros merecemos observarlo de cerca, y esa riqueza pictórica que solo los artistas en Retratando a Sobrevivir pues han tenido la delicadeza de poder participar. Otra pieza de Abdón, que habla sobre, que pudiera ser incluso hasta una especie de diálogo con el grito de Edvard Munch, e inclusive con alguna especie de representación gráfica muy de la década de los 90. El juego, por ejemplo, con los marcos también está presente aquí, y es una de las piezas que juega con el marco como parte de la propia ambientación. No es el único, ya vimos el trabajo previamente de Patricio Ponce, y aquí pues podemos ver ese genial retrato que está involucrado hacia ese punto. Esta es la parte final de este segmento, una de las piezas que yo trabajé en conjunto con Abdón, y que hacía la referencia hacia la propia muerte y hacia el espectro de diferentes contextos, en ese caso el punto de vista de una persona de la costa desde una persona de la sierra. Y recuerdo incluso alguna crítica que decía que parecían personajes salidos de una especie de obituario. Pues sí, comparto esa opinión. Totalmente, sí, porque es como ese acercamiento. Juan Pablo Zambrano haciendo un autorretrato magnífico, con su particular forma de afrontar la realidad y volcarnos hacia una pintura ceñida, una pintura de capas, una pintura muy lograda con pinceles muy finos para dar estos contextos de aproximación, y que el propio artista pues ha sido artífice de esa magna pintura. Este segmento de piezas se termina con este autorretrato de Claudia Carrera, que en realidad nos presenta un desbordamiento de lo que es eliminarse por completo, tal cual, así, desaparecer mentalmente, y seguir estando físicamente dentro del propio contexto social, y creo que está muy ligado hacia el abordaje de la pandemia. Ese sector, que es como una especie de sala de ambientación, ya lo vuelvo a insistir, como una suerte de velación de tipo personal, cierra o abre en este caso la sala, y luego al frente, hacia su costado, asoma lo que es la parte de los otros retratos de manera unipersonal, que están de entrada abiertos por
el magnífico autorretrato de Enrique Estuardo Álvarez, trabajado con plumilla, con esferográfico, y que nos muestra también todo su talento. Algunas otras piezas que están realizadas por artistas como Juan Pablo Zambrano, que también aquí, por ejemplo, tenemos la oportunidad de visualizarlo. Esta pieza que en realidad es de Juan Pablo también, que representa hacia el propio Abdón, tiene esta, incluso fue un primer acercamiento, y yo quería incluirlos entre estos dos retratos, este retrato en monocromía azul, que si tal vez lo podemos ver de manera lateral a Abdón, podemos ver el retrato en su sentido casi como esculto pintura, ¿no? Y es un retrato formidable que habla de la propia textura y de los contextos que nosotros los estamos visualizando. Sí, es una magnífica pieza, y que además pues ha logrado de una forma contundente a través de ese solo color. Esta era la otra pieza que completaba el autorretrato, los retratos policiales, que lo realizamos con Enrique Estuardo Álvarez, y que denota pues un gran manejo de su parte en escala de grises, muy bien logrados esos grises y ese sentido pictórico y matérico en ese punto. Luego veíamos una aproximación de Luis Reynoso, chiquito, haciendo un retrato de Martín con su signo de identificación, con esta especie de espacios en negativo, y que podemos ver solo parcialmente bajo el signo o bajo la forma esporádica y espontánea, el retrato que está posteriormente fraguado en sí, ¿no? Una pieza muy interesante. El propio Martín, aquí a continuación, retratando a Marco Martínez con una pieza contundente. Y esta que está al lado justo de Martín es de Levisval, que también no solo, escuchen, no solo tiene un acercamiento importantísimo hacia lo que es el dibujo en bolígrafo, en pluma, sino en pintura. Es una pieza hermosa en carga tonal, muy parecida a los estudios y bocetos, por ejemplo, de la parte inicial o la fase inicial de Cézanne, y ojo que no estoy exagerando, sino que tiene esa carga y esa connotación cromática muy interesante, que merece la pena ver una y otra vez. El autorretrato evidente de Martín Cano, que nos representa estos conos y esta cafetera muy pequeña, que habla también de la cercanía hacia el propio terruño desde un punto de vista del extranjero. En este caso, Martín reside en Miami, en los Estados Unidos, y desde ahí pues él da su visión y su aproximación tal y cual, sin dejar de lado pues ninguna particularidad de su propio cuerpo. Nuevamente Manuel hace de las suyas con su pintura, y con una pieza que nos sorprendió a todos, creo que como parte de su primero o segundo posteo, y que incluso tuvo también una premiación importante al respecto. Esta pieza es muy interesante, es una aproximación del artista Gunther Córdoba, que hace o toma prestada la figuración de Abdón y realiza un retrato que pareciese que lo hubiese realizado Abdón. Y esto me parece también muy interesante, porque es la propia autodestrucción, claro, figurada, de las formas geométricas y esta estructura arquitectónica muy vigente en la pintura de Gunther, y que acá pues es literalmente devorada por el propio Abdón Segovia. Un par de piezas más también de Juan Pablo Zambrano, con el retrato que le hace a Fabio Caraguay. Y esta pieza, que es una de las que me gusta muchísimo, porque enfoca este sentido de puntillismo, y más allá de puntillismo da un efecto metalizado que en realidad es muy interesante de poder observar. Nos mira y nos dice, hey, estoy aquí, y da esa sensación tan bien lograda a través de la intersección de los propios puntos. Juan Pablo, nuevamente haciendo el retrato de Diego Villavicencio, y Gunther haciendo el retrato de David Celi. En esta parte, por ejemplo,
sucede que el retrato de Gunther es como una suerte de figuración extendida hacia la expresión, y luego está este retrato conceptual hacia su lado de Brian Bajaña, que retrata al propio David, y que lo pusimos ahí a propósito porque nos interesaba que se muestre esta suerte de distribución binaria que pudiese parecer muy fácil de lograr, pero que en realidad obedecía a un proceso pictórico primero y luego a este efecto binario que nos lo hacía conocer a través de ya un filtro digital. Este retrato es una pieza conceptual al 100% y tenía que estar al lado o junto de esta otra pieza que evidenciaba este signo, el tag, este trazo tan libre, tan suelto, que pudieran ser muchas cosas que inclusive si nos ponemos a ver, pudiese parecer, por ejemplo, ya vemos a un rostro, perfecto, pero también pudiésemos ver a una persona que está mirándose frente al espejo y un espejo, digamos, de cuerpo entero en el cual evidenciásemos ese cambio y esa estructura que está magnificada ahí. Evidentemente eso nos dio paso a esta experimentación del propio David Celi con una pieza que yo leí muchísimos comentarios en el propio Facebook que hablaban de una pieza contundente y que con muy pocos recursos, o más bien dicho, usando los recursos adecuadamente, lograba darnos pues una pieza monumental. Frente a esto está el propio Gunther haciendo las veces de este retrato magnífico de Juan Pablo Zambrano, y la idea era tener una especie de diálogo con el retrato que estaba hace un momento que lo vimos realizado hacia David Celi. Muy minucioso el trabajo de Gunther y también como una especie de aproximación hacia las posibilidades estéticas que él quisiera representar. El retrato a Paola Vázquez, que es uno de estos que me recuerda mucho el trabajo de un artista lojano, Guillermo Kirby, ya fallecido, me recuerda demasiado, y creo que en realidad ese brillo y ese satinado del negro junto a esos toques de verde hacen que nosotros podamos ver una pieza de muchísima calidad. Patricio Ponce nuevamente repite con una especie de idilio hacia Ana Rossi, por su fascinación por la fauna animal y especialmente la fauna exótica, y esto también vale y merece mucho. Es decir, es un apunte, es un boceto que lo ha planteado como una obra de arte, y eso también merece la pena poderlo ver y analizar dentro de ese punto. Lilibet merecía estar en este segmento, ya que es la artista que más retratos produjo en la serie de publicaciones, y nosotros también pues la estábamos ahí incluyendo con el retrato a su compañero San Martín. Bien, la idea es que este segmento, vuelvo a insistir, como una suerte de velatorio, también pregone esta influencia que estaba marcada, y lo tengo que decir aquí, por la influencia del propio Marco Alvarado y cómo retrató durante muchos años sus pinturas, y aquí Abdón pues hace una suerte de memoria de ese trabajo, de ese talentoso artista de la artefactoría, pero acá representa a Andrea Pesantes con una mancha de este guante, digamos, descomunal, y que da la talla con su propuesta artística. Adjunto el autorretrato de Margasca Madrigal, artista mexicana talentosísima, con una pieza muy rica en detalles, en texturas y en este caso, sobreexponer el propio material para darnos un sentido mucho más interesante. Miren, este fue una de las primeras piezas que estuvo, no recuerdo si fue la primera o la segunda semana que tuvimos las publicaciones, y está el propio Daniel Ochoa haciendo una suerte de burbujas aleatorias alrededor de este retrato trabajado con una técnica tradicional, un dibujo tal cual, pero estas burbujas como pensamientos hacían de esta pieza también algo muy interesante desde el inicio, y nos marcaban esa parte experimental que Daniel la pautó en el transcurso de todas sus producciones. Lilibet nuevamente, Lilibet retratando a Kiara Jurado,
y mostrándonos también otro punto de vista, jugando con elementos de la propia perspectiva. Esta es casi a la parte final. Lilibet tenía que estar en este segmento, pues retratando a Daniel García Trampe, artista chileno, quien nos hizo conocer su magnífica pintura realizada con vino. Finalmente, algunas de las piezas que jugaban con algo que a mi juicio tenía una relación indiscutible hacia el mar y hacia los artistas de la costa. Me encantaban estas piezas que se las ubicó en la parte final, porque tienen este segmento casi así como de surfismo, de evaporización del propio ambiente, y cómo a través de ese sentido incluso lograban alegrar hasta cierto punto la parte final de la exposición. Y yo creo que era necesario ubicar estas piezas dentro de este contexto, ya con una carga cromática un poco más alegre, vamos a decirlo, sí, alegre, y también con el color que es el manifiesto del arte como tal, ¿no? Como la estructura, algunos mencionan el dibujo. Creo que el color también es el principio y el eje de toda esta magnificación, ¿no? Este otro retrato femenino hermoso que estaba ahí realizado por Fico. Fico es un artista talentosísimo con sus figurillas y sus esculturas tridimensionales, pero este retrato también pues demuestra un gran alarde de este sentido de pintura que debemos completarla nosotros a través del aspecto visual, pero que nos da a través de la mancha el sentido tácito de esa propia experimentación, solo con diferentes rasgos que estaban precedidos ahí. Israel, nuevamente, Israel estaba ahí pautando su retrato, y esto merecía la pena poderlo tener dentro de esa experimentación. Un retrato mío hacia Juan Pablo Zambrano, tratando de capturar un poco los recuerdos. Juan Pablo Zambrano fue mi compañero en la universidad, y lo que intenté con este retrato es capturar esos recuerdos y esos momentos, indudablemente basado en todo lo que es la parte de la pintura figurativa de la década del 40 y el 50 londinense. Eso lo tengo que decir de esa manera muy directa hacia ese retrato. Manuel, nuevamente, con sus piezas magníficas. Esa es otra pieza excelentemente lograda, muy pequeñita, es un formato casi diminuto, pero que vemos ahí el talento enorme de ese artista. Cierran algunas piezas que las tenemos aquí a continuación y que hablan de este propio contexto de este grito desesperado junto a una pieza, digamos, calmada, y que había incluso tenido una connotación hacia el propio color. Juan Barreto estaba ahí presente, y al lado Jofre Jaramillo. Yo recordaba mucho a la imagen de Maradona, a pesar de que no era un retrato hacia Maradona. Finalmente termina mirando hacia un costado Martín Cano, retratado por Enrique Estuardo Álvarez, y ese mirar hacia un lado es también ese sentido de protección en el cual nosotros estamos siendo vigentes en este momento. Es decir, cómo la mirada ladeada puede plasmar un sentido de exploración del propio entorno, y también que está mirando el artista, pues está mirando los últimos dos retratos que aparecen un poco distanciados, pero que hablan de la participación inicial en retratos a dúo de uno de los directores del proyecto, que fue o que es Cristian Moreano. En este caso, pues, es el retrato compartido o retrato a dúo del año 2008 junto a Joel Ramírez, y retratándose entre sí con una pieza que inclusive participó en el Salón de Octubre. Tomando palabras prestadas de Cristian Moreano, él habla de que se basó, y junto a su compañero se basaron en retratos de tipo clásico, en artistas como Rembrandt, en los cuales prácticamente deseaban postear o tener esa necesidad y ese influjo que esté marcado bajo ese sentido. Nosotros quisimos incluirlos con esta especie de adecuación que el propio Joel Ramírez había creado con esa marquetería tipo, vamos a decirlo, clásica, que da ese aspecto y cierre de la muestra. Al final,
pues aparecen los nombres de todos los participantes, de todos los artistas, de la gente que colaboró con nosotros desde un inicio, de la gente que desinteresadamente también nos ayudó, por ejemplo, con algunos puntos importantes, con su punto crítico, con su punto aportativo a través de auspicios, pero también están los nombres de todos los artistas que realmente participaron y que formaron parte de este grupo que nosotros lo hemos desarrollado en este tiempo desde junio del año 2020. Gente tan distinta como Luis Belgrano, igual gente como Freddy Fiallos, gente muy joven inclusive que no tenemos, o que al menos no tengo el gusto de conocer, que están incluidos aquí y que pudimos entablar esta suerte de diálogo dentro del propio proyecto, gente que también colaboró con nosotros desde el inicio, como gente del MAC, Mariela García, igual, por ejemplo, ya había nombrado a Madeleine Hollander, Luigi Stornaiolo, quien ha sido también parte importante, Gabriela Vázquez, Luli Chereboga, el diario El Expreso, mucha gente que en realidad, el diario El Universo, el diario El Telégrafo, toda la gente de la marquetería que nos ayudó, por ejemplo, al trabajo, Pepe Luque, claro, está evidentemente Enrique Tábara y el estudio Tábara, quienes también fueron grandiosos con nosotros durante todo este tiempo y que nos ayudaron prácticamente en todas las necesidades que nosotros pudiésemos tener dentro de estas actividades y que merecen la pena ser reconocidos en esta suerte de tributo que nosotros decidimos incluir al final de la muestra. Como ustedes ven, es una sala que tiene esta distribución, que tiene todos estos aspectos que da esta calidez de podernos enfrentar a un espacio y crear esta aproximación hacia lo que es el retrato trabajado en el año 2020 y que tiene su inicio y su fin con las publicaciones que tuvimos durante 6 meses y que luego esos retratos, en su gran mayoría, en un número cercano a los 900, pues están incluidos dentro de este espacio. Nosotros podemos contener ese aspecto. Cuéntanos, Abdón. Diego, uno de los asistentes a la visita guiada tiene una pregunta para ti. Claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Cuéntanos. Sí, ese proyecto lo hacen por todos los años, ¿no? O siempre ha tenido que integrar más artistas con recién que comienza y con experimentados. Claro, te comento, muchas gracias, excelente pregunta. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Kevin. Kevin, mucho gusto, Diego Villavicencio te saluda. Mira, este proyecto nació como parte de una urgencia de tratar de trabajar de manera comunitaria entre artistas por la cuestión de la pandemia. Me hubiera encantado, y justo lo que tú acabas de mencionar, creo que sería ideal de poder tener, digamos, este proyecto previamente o poderlo haber tenido durante más tiempo bajo este contexto, pero lo tengo que decir que tuvo que pasar esta situación pandémica, esta situación de enfermedad, para que decidiésemos unirnos y afrontarlo bajo un sentido de acompañamiento. La idea es que el proyecto Retratando Sobrevivir pautó una unidad entre los artistas, pautó este acercamiento, y así como muchos de los retratos que nosotros evidenciamos veían este acercamiento hacia la propia comunidad. Esta es una prueba de ello, este autorretrato de Levis Val, que él incluye, se incluye a sí mismo, incluye el retrato de sus compañeros. La idea inicial del proyecto partió de esta iniciativa de retratarse a dúo, pero poco a poco el proyecto fue desarrollándose realmente con una comunidad artística en la cual todos aportásemos y todos tuviéramos una parte importante dentro de esta propia connotación y dentro de este propio proyecto. No puedo decirte que nosotros vayamos a hacer una segunda versión o un proyecto para este año,
porque lo que tengo que comentarte es que nosotros necesitamos de 24 horas de disposición para generar un proyecto como este, y lo tuvimos durante los 6 meses de las publicaciones y durante los últimos meses previos al montaje y la exposición en el Museo Antropológico MAC. Lo que sí te puedo mencionar es que tal vez pueda servir de influencia o pueda servir de motivación a otro tipo de colectivos o grupos que quisieran a lo mejor no tomar la misma idea, pero sí, por ejemplo, servirse de una idea comunitaria para poder generar mayor participación de artistas de diversa índole, a lo cual yo creo que debería suceder siempre y cuando estos artistas pudieran tener esta unión y esta comunidad que quizás nosotros hemos tenido la suerte de poderla tener en el transcurso de todos estos tiempos. Finalizo un poco con mi respuesta, indicándote que nosotros tenemos la necesidad de que esta exposición quede registrada en un libro que será la fase final del proyecto, y donde con mucho agrado, por favor, nos gustaría que tú y tu compañera, que también nos han Sí, visitado, puedan ellos acceder, digamos, a este material visual y poder tener este material bibliográfico. tiene una pregunta también para Claro, ti. con mucho gusto. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo desde el principio vengo siguiendo esto y es la verdad que es un proyecto muy interesante, pero a la vez quisiera saber si lo van a llevar después al exterior, porque yo sé que ahorita no se puede por la pandemia, pero sí se han dado la oportunidad de que nos han llamado a otros países para ir a otros lados. Mira, te comento que nosotros tenemos un vínculo enorme, que es uno de los directores del proyecto, que es Martín Cano, con el cual inicialmente te cuento que teníamos las conversaciones para poder desarrollar el proyecto fuera. Ahora, lo que necesitamos simplemente, y te digo, mira, no es ninguna cosa adicional ni extraordinaria. Lo único que necesitamos es el tiempo, necesitamos el presupuesto para poder llevar todos estos trabajos, y necesitamos que la gente que participa dentro del proyecto quiera que su trabajo se muestre fuera. Nada más. Eso es todo. Porque nosotros ya logramos algo que quizás al inicio, cuando no se tiene un proyecto comunitario, es el decidirse por hacer las cosas. Solo lo que necesitamos son estas 3 cuestiones que te acabo de comentar, y con eso prácticamente el proyecto se pudiera mostrar en cualquier espacio a nivel nacional o internacional. Porque la idea, vuelvo a insistir, como fue siempre desde el inicio, fue ayudar a difundir la mayor cantidad de propuestas visuales a través de estos contenidos y a través de la calidad técnica y artística de cada uno de los participantes. Entonces, con inmenso agrado, si tuviésemos la oportunidad de poderlo llevar hacia otros lares, pues encantado de la vida, nosotros asumiríamos digamos, estos retos y estas metas por cumplir, con la sola finalidad de dar a conocer el trabajo de talentosísimos artistas. Y más allá del resultado final del retrato, es la disposición del proyecto como un espacio en el cual se dé cabida, ojo, y esto lo vuelvo a insistir, se dé cabida a todas las proyecciones y a todas los aportes y las propuestas de los artistas que han estado involucrados, y que nosotros no hemos vetado, escuchen, no hemos vetado a nadie con su participación. Más bien lo que hemos hecho simplemente es curar el concepto, la idea general, y eso formularlo bajo diferentes modificaciones que ayuden a que el observador pueda entender y pueda comprender estas piezas. Como tú te diste cuenta en el recorrido, y como lo observamos y como ya lo has visto dentro de la propia sala, la idea es que podamos ver cómo trabajan los artistas hoy por hoy. Y en este caso, artistas que pudiesen tener muchas limitaciones, inclusive económicas, han podido desarrollar con diferentes técnicas, diferentes abordajes, diferentes manejos de su conceptualización, retratos estupendos de diversa índole, y otros que son más bien ejercicios de bocetaje y ejercicios de esbozo, que igual nosotros le hemos dado el mismo valor
que una pieza que aparentemente pudiese tener todas estas cualidades. Entonces, claro, encantado de la vida de que pudiésemos llevar este proyecto fuera del país. Eso era lo que nosotros habíamos planteado el día de hoy. Sé que ha sido un poco extenso, pero también yo creo que ha sido muy dinámico para que ustedes puedan conocer estos diversos puntos de vista que a veces nosotros no los visualizamos porque simplemente tenemos, digamos, una sola visión, pero es bueno el poder conversar con nosotros, que de alguna manera podemos aclarar dudas y podemos dar un sentido de luces hacia algún tema que esté dispuesto de esa forma. Entonces, Abdón, muchas gracias a ti. Gracias, sé que ha sido ahí un trabajo arduo, que tú estás ahora con todos ellos. Gracias a ustedes, encantado de la vida poder compartir estos minutos. Créanme que para mí es una experiencia muy valiosa y sobre todo ver que ustedes le han dado el valor adecuado, que nos han acompañado en la visita y créanme que les envío ahí un abrazo y un saludo fortísimo para ustedes. Así que inmensamente agradecido. No sé si quieres comentar algo, Abdón. Listo, Diego, gracias a ti por todo este recorrido. Uno nunca deja de aprender porque uno sigue recordando ciertos detalles importantes y que van saliendo a medida que vas fijándote en cada retrato. Y aquí retratos es lo que más hay, definitivamente. Y esto es una exposición que cuando tú la visites no te vas a cansar de verla, porque tiene mucho material, pinturas. Entonces, vamos a hacer otras visitas guiadas, en este caso con Martín Cano, luego con mi persona, y vamos a compartirlas por las redes para que también esas visitas guiadas puedan ser así mismo fructíferas como el día de hoy. Chévere, Abdón. No, pues a ti nuevamente gracias y sé que esas visitas guiadas serán también muy ricas de poderlas presenciar porque serán bajo tu punto de vista y bajo el punto de vista de Martín y créeme que entre más aportaciones es mucho mejor con respecto a este proyecto que nosotros le hemos dado esa índole de comunitario, ¿no? Claro, eso también es importante, es muy importante todo este tiempo que tenemos para aprovechar los días para tener actividades como los talleres, que ya lo hemos anunciado. Vamos a anunciar el día sábado lo que vendrán, las nuevas actividades, y no solamente las visitas guiadas, sino que va a haber talleres de acuarela, talleres de trencadís con Cristian Moriano, taller de introducción al retrato con plastilina, y el último conversatorio que será como cerrando la muestra, que es el conversatorio donde vamos a estar los 4. Y previo a ello va a haber un conversatorio donde tú vas a hablar sobre el retrato en el 2020. Sí, exactamente. Entonces, hemos presentado un programa pedagógico que va a ayudar nuevamente, como lo dije hace un instante, a poder fortalecer la exposición y también poder tener como que un acercamiento mayor hacia el espectador, que es quien a nivel de este triángulo que está el museo, la obra y el espectador, es quien es el que construye estos nuevos lenguajes y estas nuevas visiones con respecto hacia la exposición. Entonces, evidentemente nosotros estamos pendientes de su participación y también atentos hacia sus diferentes puntos de vista, con lo cual pues evidentemente también queremos que eso sea lo importante en el desarrollo de estas actividades. Eso, Abdón, vamos a cerrar hacia aquí. Nada más a ti agradecer ahí por tu generosidad y desearles a todos pues que siempre nos acompañen, que la muestra estará abierta hasta el 25 de abril, así que evidentemente pues esa será una posibilidad de que con todas las normas de bioseguridad puedan ir y disfrutar de este magnífico trabajo en equipo que lo hemos desarrollado y que a la par también cuenta con toda esa colaboración de los más de 170 artistas volcados en el proyecto Retratando Sobrevivir. Así es, Diego.
Así es, va a recordar que las visitas guiadas tienen también su horario, que están dentro del horario de visita al público en el MAC, que es de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de martes a sábado. O sea, cuenta eso también. Sí, sí, totalmente. Eso pues, entonces hay un abrazo, Abdón, saludos como siempre y estamos en contacto a través de Retratando Sobrevivir. Un fuerte abrazo, Diego. Gracias por todo. Chévere, un gusto. Cuídate. Chao. Chévere.